Y ya estamos con un gran amigo, el doctor Ciano, Damián Ciano, que es traumatólogo, y él nos viene a contar las últimas novedades del PRP. Siempre que viene el doctor da mucho que hablar. PRP, plasma rico en plaquetas. ¿Cómo andas, Ana? Un gusto como siempre. Es importante recordar que el tratamiento de PRP entra de lo que es la especialidad de medicina regenerativa, que junto con el tratamiento con células madre son los dos tratamientos que se realizan. El tratamiento de células madre en este momento en el país todavía no está aprobado en forma legal, está, digamos, tratándose. Y sí el tratamiento de plasma rico, que en realidad es bueno aclararlo que también es tratamiento con factores de crecimiento. Se está haciendo en los hospitales y eso me llamó la atención. Sí, en realidad hubo muchas novedades estos últimos tiempos y a mí me llena de alegría porque, bueno, evidentemente lo que nosotros venimos hablando acá ya hace unos años, empieza a plasmarse en el ámbito hospitalario, aparte del ámbito privado, y eso habla de que, bueno, evidentemente las cosas están funcionando como uno cree y todavía con un techo que no es techo, o sea, no tenemos techo y todos los días aparecen cosas nuevas y formas diferentes de llevarlas a cabo, que una de esas precisamente es la que te iba a explicar. Como sabemos, el tratamiento con factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas es un tratamiento que se usa para todo lo que es lesiones músculo, tendinosas y articulares. Comenzó a usarse bastante en España con los deportistas. En realidad sí, digamos, los principales en realidad era el doctor Anitúa, que es un estomatólogo muy conocido, que junto con el doctor Miquel Sánchez, que sí, él es traumatólogo, bueno, uno de sus pacientes famosos es Rafa Nadal. Pero después, obviamente, el club de fútbol Barcelona es uno de los abanderados a nivel del deporte. Precisamente por eso te digo que se usan las lesiones músculo-tendinosas en el caso del deportista y empezamos a hablar de lesiones de la articulación cuando estamos hablando no solo en pacientes jóvenes deportistas, sino también en el paciente no deportista sedentario que tiene la patología degenerativa de la edad o por algún trauma previo. Es importante aclarar esto que te iba a decir de que el tratamiento con factores de crecimiento se obtiene a través de una punción venosa, ¿sí?, en el consultorio en forma ambulatoria, obviamente con las condiciones de asepsia necesarias. No es más que un análisis de sangre, un poquito más de un análisis de sangre habitual. Esa sangre, exacto, esa sangre se realiza se centrifuga con una centrifugadora de 7.000 revoluciones por minuto, obteniéndose la separación en el tubo de ensayo de la sangre, en donde tenemos abajo la franja de glóbulos rojos, después viene una uña de color rojo más claro que son las plaquetas y el plasma que es de un color amarillento parecido al de la orina. Normalmente lo que se hace es se pipetea de la franja de los glóbulos rojos hacia arriba, no se toman glóbulos rojos, eso se activa. Y cuando hablamos de activar, acá hay una de las novedades. Normalmente hasta hace poquito se activaba con cloruro de calcio, ¿sí? Hay algunos estudios, sobre todo en partes blandas, en donde aparentemente empezaron a haber algunas microcalcificaciones cuando se aplicaba en partes blandas, no en zona articular, sino en partes blandas. Y bueno, como siempre, están los científicos que son nuestros grandes aliados hoy, que se descubrió el sistema de activarlas en la forma de fotoactivación. Esto quiere decir a través de la luz. Entonces nosotros acá, el equipo con el que trabajo yo, tenemos el único láser que hay en el país. Es un láser de un tamaño así chiquitito, con un agujerito por donde se introduce la jeringa ya con la preparación de las plaquetas. Durante 10 minutos esto se fotoactiva a través de un láser y esa es la aplicación que se aplica en las articulaciones o en la parte blanda. Es importante aclarar que también no solo es la fotoactivación un método en donde no se usa el químico, en este caso el cloruro de calcio, que podría llegar a traer una calcificación y a veces también una irritación a nivel articular, sino que está también demostrado que eleva aparentemente el nivel de las citoquinas y eso hace que el procedimiento sea menos doloroso. Si bien el procedimiento no suele ser doloroso, las primeras 24 o 48 horas no todos los pacientes suelen manifestar algún tipo de dolorimiento que es normal, precisamente porque nosotros estamos haciendo un tratamiento biológico. Acá no se está tratando ni de medicación ni de drogas, estamos hablando de tratamiento biológico. ¿Y este tratamiento? Son las plaquetas las que van y generan la explosión de los factores de crecimiento, que son los que yo siempre digo, son los diferentes albañiles, carpinteros, electricistas o herreros que van a ir haciendo el trabajo, depende del sector en donde haya que trabajar. Y Ciano, por ejemplo, cualquier persona se puede aplicar a partir de una edad determinada, o sea, se puede aplicar en niños, en adolescentes, en adultos. En realidad no hay contraindicación en cuanto a la edad,
Sí. La única contraindicación relativa son aquellos pacientes que están anticoagulados. Cuando digo que se puede aplicar cualquiera, se lo puede aplicar. Recién la doctora habló de diabetes, diabéticos, pacientes que dializan, pacientes oncológicos. Obviamente con controles oncológicos, porque muchos me dicen, pero si el paciente tiene una patología tumoral, no le vamos a aplicar factores de crecimiento. No le vamos a aplicar factores de crecimiento en un tumor. Pero por eso siempre está la interconsulta multidisciplinaria con las otras especialidades en pacientes muy puntuales, pero generalmente en los pacientes habituales no suele haber... Tiene que ser un paciente sano. Exacto, pero igualmente no suele haber contraindicaciones. La única contraindicación relativa que se maneja con los hematólogos son aquellos pacientes añosos, y a veces son añosos, pero la gran mayoría que yo tengo que están anticoagulados son añosos, en donde hay una anticoagulación, ya sea por alguna patología cardiovascular, por algún trasplante o por lo que fuera, en donde hay que suspender la anticoagulación previo acuerdo con el hematólogo tratante. Generalmente son 5 días antes del procedimiento y 5 días después del procedimiento. Lo mismo aquellos pacientes que hacen una antiagregación plaquetaria, no con anticoagulantes, sino el paciente que hace la típica aspirina, el ácido acetil salicílico en forma preventiva. Bueno, lo mismo. Normalmente se suspende 5 días antes. ¿Por qué? Porque es un antiagregante plaquetario y nosotros estamos trabajando con las plaquetas. Entonces tenemos que suspenderlo antes y volverlo a dar los 5 días posteriores.